El olor del Aeropuerto Internacional Benito Juárez a las 5 de la mañana es una mezcla inconfundible de cera para pisos, café quemado y ansiedad contenida. Para la mayoría de la gente, ese olor significa el comienzo de unas vacaciones o un viaje de negocios. Para mí, Maricela, ese olor siempre había significado trabajo extra, turnos dobles y sacrificio. Pero hoy era diferente. Hoy, ese aire reciclado olía a victoria. Miré a mi hija, Nayeli, que caminaba a mi lado empujando su maleta rosa con una energía que solo una chica de 18 años puede tener a esa hora intempestiva. Sus ojos brillaban más que las luces fluorescentes de la Terminal 1. Llevaba puesta la sudadera nueva que le había comprado para el viaje y cada pocos pasos revisaba su teléfono, seguramente imaginando las fotos que subiría a Instagram en cuanto aterrizáramos en Cancún. «Mamá, ¿crees que el hotel tenga wifi en la playa?», preguntó Nayeli, con esa inocencia que me partía el corazón de orgullo. «Quiero hacer una videollamada con la abuela en cuanto lleguemos». Sonreí, ajustándome la correa de mi bolso. Mis hombros me dolían. Había terminado mi turno como jefa de enfermeras a las 10 de la noche anterior, apenas había dormido 3 horas para terminar de empacar y dejar la casa en orden. Pero no importaba. Nada importaba. «Seguro que sí, mi amor», le respondí, acariciando su cabello. «Pero la abuela Lourdes probablemente estará viendo su telenovela, así que no te ofendas si no te contesta rápido». Nayeli rió. Era una risa limpia, sin las cargas que yo llevaba en la espalda. Este viaje no era un lujo. Era una promesa. 3 años atrás, cuando Nayeli entró a la preparatoria, le prometí que si mantenía su promedio arriba de 9.5, tendríamos este viaje de graduación. Ella cumplió. Sacó 9.8. Yo había trabajado turnos extras, había comido atún en lata y había remendado mis uniformes viejos para ahorrar cada peso. Llegamos al mostrador de la aerolínea. La fila era corta. Mi corazón latía con esa anticipación nerviosa de quien no está acostumbrado a las cosas buenas. Saqué mi identificación y el código de reserva que mi hermana, Berenice, me había enviado por WhatsApp hacía 2 semanas. «Buenos días», dije a la señorita del mostrador, tratando de sonar más despierta de lo que estaba. «Tenemos una reserva a Cancún». La agente, una mujer joven con el maquillaje impecable a pesar de la hora, tomó mis documentos. Sus dedos volaron sobre el teclado. Tecleó una vez. Pausó. Frunció el ceño. Tecleó de nuevo, esta vez con más fuerza, como si golpear las teclas pudiera cambiar lo que veía en la pantalla. Ese pequeño gesto, ese fruncir de labios, hizo que se me helara la sangre. Como enfermera, conocía esa cara. Era la cara que ponían los doctores cuando miraban una radiografía y encontraban algo que no debería estar ahí. «Señora Maricela», dijo la agente, sin mirarme a los ojos, fijando la vista en su monitor. «¿Tiene usted el correo de confirmación de la compra?» «Tengo el código de reserva», dije, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Le mostré la captura de pantalla en mi celular. Mi hermana hizo la compra. Ella me dijo que ya estaba todo listo. La agente suspiró, un sonido profesional pero cansado. «Señora, este código de reserva existe, sí. Se generó hace 14 días. Pero la reserva fue cancelada automáticamente 24 horas después porque el pago nunca se procesó». El mundo se detuvo. El ruido de los altavoces anunciando salidas, el llanto de un bebé a lo lejos, el rodar de las maletas sobre el piso de granito, todo se desvaneció. Solo quedó un zumbido agudo en mis oídos. «¿Cómo que no se procesó?», pregunté, mi voz subiendo una octava. Yo le di mi tarjeta de crédito a mi hermana. Ella me dijo que había pagado. Me mandó esto. Señalé la imagen en mi teléfono. La agente me miró con una mezcla de lástima y fastidio. «Cualquiera puede hacer una reserva preliminar sin pagar, señora. El sistema la mantiene un día. Pero aquí dice claramente, falta de pago. No hay boletos a nombre de Nayeli ni de Maricela. El vuelo está lleno. Lo siento mucho. Siguiente en la fila, por favor». Sentí una mano pequeña en mi brazo.
Era Nayeli. Su cara, hace un momento llena de luz, ahora estaba pálida, grisácea. «Mamá, ¿qué pasa?», susurró. «¿No vamos a ir?». No pude contestarle. Mis manos, que no temblaban ni siquiera cuando tenía que poner una vía intravenosa a un bebé prematuro, ahora temblaban incontrolablemente mientras desbloqueaba mi aplicación del banco. Tenía que ser un error. Tenía que ser un error del sistema del banco. Entré a la aplicación. Mi huella digital tardó un segundo en ser reconocida. La pantalla de movimientos recientes cargó. Y ahí estaba. El 14 de junio. El mismo día que Berenice me dijo que había comprado los boletos. Un cargo por 25.300 pesos. Pero no decía Aeroméxico. Ni Volaris. Ni Despegar. Decía Liverpool, pago a capital tarjeta departamental. 25.300 pesos. El costo exacto de los boletos que habíamos cotizado. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar la traición. No era un error. No era un robo de identidad por un hacker en Rusia. Era Berenice. Mi hermana pequeña. La tía favorita de Nayeli. «Mamá, la gente nos está mirando», dijo Nayeli, su voz rompiéndose. Levanté la vista. La gente en la fila detrás de nosotras nos miraba con impaciencia. La agente nos hacía gestos para que nos apartáramos. «Vámonos, Nayeli», dije. Mi voz sonaba extraña, hueca, como si saliera de un cuerpo que no era el mío. «¿Pero, podemos comprar otros boletos?», preguntó ella, aferrándose a una esperanza imposible. «Tengo mis ahorros, mamá. Tengo los 2.000 pesos que me dio la tía Consuelo». Me giré hacia ella y la tomé por los hombros. Quería gritar, quería romper algo, quería llorar. Pero vi las lágrimas acumulándose en los ojos de mi hija y supe que tenía que ser fuerte. Una vez más. Siempre tenía que ser la fuerte. «No hay boletos, mi amor. Y aunque los hubiera, la tarjeta está al límite. No hay dinero». Nayeli no hizo un berrinche. No gritó. Eso hubiera sido más fácil de manejar. En lugar de eso, soltó el mango de su maleta rosa, se cubrió la cara con las manos y soltó un sollozo ahogado, profundo, el sonido de una ilusión rompiéndose en 1000 pedazos. «¡Qué vergüenza!», susurró. Les dije a todos mis amigos. Subí una historia ayer empacando. «¡Qué vergüenza, mamá!». Esa frase, «qué vergüenza», me dolió más que cualquier golpe físico. Caminamos hacia la salida, arrastrando las maletas que ahora pesaban como lápidas. El camino hacia la parada de taxis se sintió interminable. Cada anuncio de pasajeros con destino a Cancún, favor de abordar, era una puñalada en el estómago. Subimos a un taxi de sitio. El conductor, un señor mayor con bigote, nos miró por el retrovisor. «¿De regreso tan pronto? ¿Se les olvidó el pasaporte?», bromeó, intentando ser amable. «A la colonia Iztapalapa, por favor». «Calle Encinos», dije secamente. No íbamos a mi departamento. Íbamos a la casa de mis padres. ¿Dónde vivía Berenice? El trayecto de 1 hora fue un calvario de silencio. Nayeli miraba por la ventana, con los audífonos puestos pero sin música, solo para no tener que hablar. Yo pasé esa hora mirando el cargo en mi celular. Liverpool, pago a capital. Berenice tenía deudas. Todos lo sabíamos. Le gustaba la ropa de marca, los perfumes caros, salir a cenar a lugares donde una ensalada costaba lo que yo ganaba en medio turno. Pero siempre decía que lo tenía controlado. Mi madre, doña Lourdes, siempre la defendía: «Déjala, está joven, quiere vivir». «Tú eres muy amargada, Maricela», siempre contando los centavos. Llegamos a la casa de mis padres a las 7 de la mañana. Era una casa de 2 pisos que mis padres habían construido ladrillo a ladrillo hace 40 años. Yo había pagado la remodelación de la cocina el año pasado. Yo pagaba la luz. Yo pagaba el agua. Yo pagaba el internet de alta velocidad que Berenice usaba para ver series todo el día.
Pagué al taxista contando los billetes con cuidado. Nayeli se quedó en la banqueta, sin querer entrar. Entra, hija. Ve al cuarto de la abuela y acuéstate un rato, le dije suavemente. No quiero ver a la tía Berenice, dijo Nayeli, con un odio en la voz que nunca le había escuchado. Yo tampoco. Pero entra. Esto se acaba hoy. Abrí la puerta con mis llaves. El olor a café recién hecho y tortillas calientes me golpeó. Era el olor de mi infancia, un olor que solía significar seguridad, pero que ahora me revolvía el estómago. En la cocina, mi madre, doña Lourdes, estaba sirviendo el desayuno. Mi padre, don Vicente, leía el periódico con sus lentes bifocales colgando de la nariz. Y ahí estaba ella. Berenice. Sentada a la mesa, todavía en pijama, comiendo un plato de chilaquiles verdes con crema y queso. Se veía tranquila. Relajada. Cuando entramos, arrastrando las maletas, el silencio cayó sobre la cocina como una manta pesada. ¿Maricela? Preguntó mi madre, con la cuchara en el aire. ¿Qué hacen aquí? ¿Perdieron el vuelo? Berenice dejó de masticar. Sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, pero no vi sorpresa. Vi miedo. El miedo de un animal acorralado que sabe que el cazador ha llegado. No perdimos el vuelo, mamá, dije. Mi voz era peligrosamente baja. Cerré la puerta detrás de mí con un clic suave. No había vuelo. Nunca hubo vuelo. Solté el mango de mi maleta. Caminé hasta la mesa. Nayeli se quedó en el marco de la puerta, como un fantasma triste. Berenice, dije. Ella se limpió la boca con una servilleta, evitando mi mirada. Ay, hermana, qué bueno que viniste, tengo que explicarte algo. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa, con la pantalla brillando hacia arriba. El cargo de 25.000 pesos brillaba como un faro de acusación. Explícame esto, dije. Explícame por qué el dinero que trabajé doblando turnos durante 6 meses está en tu cuenta de Liverpool y no en Aeroméxico. Mi padre bajó el periódico. ¿De qué está hablando tu hermana, Bere? Preguntó, confundido. Berenice rompió a llorar. No fue un llanto gradual. Fue una explosión instantánea, dramática, digna de un premio de actuación. Se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar ruidosamente. Estaba desesperada. Gritó entre lágrimas. Me iban a embargar, Maricela. Los del despacho de cobranza me llamaban al trabajo. Me amenazaron con venir aquí a la casa y llevarse las cosas de papá. No sabía qué hacer. ¿Y por eso me robaste? Pregunté. No sentí lástima. Solo sentí un frío intenso en el pecho. No te robé, chilló ella. Lo tomé prestado. Iba a conseguir el dinero para reponerlo antes de su viaje, te lo juro. Iba a vender unas cosas, iba a pedir un adelanto, pero se me acabó el tiempo. Me pediste mi tarjeta hace 2 semanas diciendo que tenías un código de descuento de empleada de una amiga. Le recordé, cada palabra afilada como un bisturí. Me mentiste a la cara. Me enviaste una confirmación falsa hecha en Photoshop o no sé dónde. Planeaste esto, Berenice. Dejaste que Nayeli hiciera su maleta sabiendo que no iría a ningún lado. Berenice se giró hacia mi madre, buscando a su protectora de siempre. Mamá, dile que no soy una ladrona. Tenía miedo. Y entonces sucedió. Lo que siempre sucedía. El guión que mi familia había seguido durante 30 años. Doña Lourdes dejó la cuchara, rodeó la mesa y abrazó a Berenice, acariciando su cabello como si fuera una niña de 5 años y no una mujer de 36. Luego, levantó la vista y me miró a mí con reproche. Ya, Maricela. Ya basta, dijo mi madre. Mira cómo pusiste a tu hermana. Está temblando. ¿Qué cómo la puse yo? Sentí una risa histérica burbujeando en mi garganta. Mamá, ella se gastó el dinero de la graduación de Nayeli. Nayeli está ahí parada, llorando, ¿no la ves? Mi madre miró brevemente a Nayeli y luego volvió a centrarse en Berenice.
Nayeli es una niña buena, ella entenderá. Berenice estaba en problemas serios, hija. Si le embargaban el sueldo, ¿qué iba a hacer? Tú tienes un buen trabajo. Tú eres la jefa. Puedes ganar ese dinero otra vez en unos meses. Pero tu hermana, ella es más frágil. Es solo dinero, Maricela, añadió Berenice, con la voz amortiguada por el hombro de mi madre. Te lo voy a pagar. Te firmo un pagaré si quieres. Pero no me grites así. ¿Solo dinero? Repetí. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue un sonido fuerte. Fue como el chasquido de una rama seca bajo el peso de la nieve. Miré a mi madre acariciando a Berenice. Y de repente ya no estaba en la cocina. Tenía 15 años otra vez. Estaba en la sala de esta misma casa. Llevaba puesto mi uniforme escolar remendado. Había estado ahorrando mis domingos y lo que ganaba lavando coches de los vecinos para comprar mi vestido de 15 años. No quería fiesta, solo quería un vestido azul bonito para una foto. Y mi padre había llegado borracho, había chocado el taxi que manejaba contra un poste. Necesitaban dinero para la multa y la reparación. Mi madre había entrado a mi cuarto, había sacado mi alcancía de lata y la había vaciado. Tu papá lo necesita más, mija, me había dicho. La familia es primero. El vestido puede esperar. Tienes que ser comprensiva. Nunca tuve el vestido. Nunca me tomaron la foto. Y mi padre siguió bebiendo 10 años más. Regresé al presente. El olor a chilaquiles me daba náuseas. No es solo dinero, dije, y mi voz sonó tan tranquila que incluso Berenice dejó de sollozar para mirarme. Es la confianza. Es el hecho de que miraste a tu sobrina a los ojos ayer, cuando te enseñó su maleta, y no tuviste el valor de decirle la verdad. Dejaste que fuéramos al aeropuerto a las 5 de la mañana para hacer el ridículo. Ya te pidió perdón, intervino mi padre, sirviéndose más café, queriendo ignorar el conflicto. No hagamos una tormenta en un vaso de agua. Nayeli, ven, desayuna con tu abuelo. Olvidemos esto. Nayeli negó con la cabeza, dio media vuelta y salió al patio. Miré a esas 3 personas. Mi sangre. Mi familia. Vi la indiferencia en los ojos de mi padre. Vi la justificación ciega en los ojos de mi madre. Vi el egoísmo puro en los ojos de Berenice. Entendí que nunca cambiarían. Para ellos, yo era el recurso inagotable. Yo era el plan de respaldo. Yo era la que aguantaba. Tienen razón, dije. Tomé mi celular de la mesa y lo guardé en mi bolsillo. Berenice estaba desesperada. La familia se ayuda. Berenice soltó un suspiro de alivio y sonrió tímidamente. Gracias, hermana. Sabía que entenderías. Te prometo que en cuanto me den el aguinaldo en diciembre te empiezo a pagar. No te preocupes por pagarme, dije, mirándola fijamente. ¿De verdad? Quédate con los 25.000 pesos. Considéralo mi regalo de Navidad adelantado. Mi madre sonrió, radiante. Esa es mi hija. Sabía que tenías buen corazón, Maricela. Siéntate, te sirvo un plato. No tengo hambre, dije. Me voy a llevar a Nayeli a casa. Tengo que hacer unas llamadas. ¿Llamadas? Preguntó Berenice, con un rastro de sospecha. Sí. Al banco. Para ver cómo reestructuro mi deuda. Porque ahora tengo una deuda de 25.000 pesos con intereses del 65% anual que no tenía ayer. Y como tú dices, tengo que solucionarlo. Salí de la cocina sin despedirme. Escuché a mi madre decir a mis espaldas, ¡ay, qué genio tiene! Pero ya se le pasará. Salimos de la casa. El sol ya estaba alto. Nayeli estaba sentada en la banqueta, llorando en silencio. Vámonos a casa, mi amor, le dije, ayudándola a subir la maleta al taxi que acababa de parar. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Preguntó ella. ¿Vas a dejar que se quede con el dinero? Me subí al taxi y cerré la puerta. Miré la casa de mis padres por la ventanilla.
Vi la cortina de la cocina moverse, seguramente mi madre nos estaba espiando. Saqué mi libreta pequeña de mi bolso, esa donde anotaba mis turnos y mis gastos. Fui a la página final. Ahí tenía una lista titulada Gastos fijos familiares. Luz casa papás, $800 agua casa papás, $400 internet y cable. Paquete premium para Berenice $1,200 despensa quincenal papás. $3,000 seguro de gastos médicos mayores, póliza familiar, Vicente, Lourdes. Berenice, Maricela, Nayeli $6,500 mensuales. Sumé todo mentalmente. Sí, Nayeli. Voy a dejar que se quede con el dinero, respondí, y por primera vez en toda la mañana sentí una extraña paz. Ella tomó 25.000 pesos. Ahora yo voy a recuperar 25.000 pesos. Solo que ella no sabe de dónde van a salir. Marqué el número de mi agente de seguros. ¿Mamá? Nayeli me miró, asustada por la frialdad en mi voz. El teléfono repicó 2 veces. Buenos días, habla el licenciado Méndez, contestó la voz al otro lado. Licenciado, habla Maricela. Necesito hacer un cambio urgente en mi póliza de gastos médicos mayores. Claro, Maricela. ¿Qué necesitas? ¿Aumentar la cobertura? Miré la casa de mis padres una última vez mientras el taxi arrancaba. No. Necesito separar a los asegurados. Quiero mantener la cobertura solo para mi hija Nayeli y para mí. Quiero dar de baja a mis padres, Vicente y Lourdes, y a mi hermana Berenice. Con efecto inmediato. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Maricela, tus padres son mayores de 65 años. Sabes que si cancelas ahora, pierden la antigüedad. Si quieres volver a asegurarlos después, las primas serán impagables y no les cubrirán preexistencias. ¿Y tu papá con su hipertensión? ¿Estás segura? Recordé la cara de suficiencia de Berenice comiendo chilaquiles. Recordé a mi madre diciendo es solo dinero. Recordé los 25.000 pesos que ahora debía al banco con intereses usureros. Estoy segura, licenciado. Cancele todo. Y por favor, no les envíe la notificación por correo electrónico. Envíela por correo postal ordinario a su domicilio. Que llegue cuando tenga que llegar. Colgué. Nayeli me miraba con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿el seguro del abuelo? Tu tía Berenice decidió que su deuda de ropa era más importante que nuestro dinero, dije, guardando el teléfono. Ahora ella tendrá que decidir si su ropa es más importante que la salud de sus padres. Porque yo ya no voy a pagar por las dos cosas. El taxi aceleró, alejándonos de esa casa, alejándonos de la culpa y llevándonos hacia un futuro incierto. Pero por primera vez, justo. Las siguientes 2 semanas fueron una prueba de resistencia silenciosa. No volví a la casa de mis padres. No contesté las llamadas de mi madre, que al principio fueron insistentes y luego se transformaron en mensajes de voz manipuladores. Maricela, hija, no seas rencorosa. Tu hermana te compró un pastelito para pedirte perdón, pero no vienes. Se va a echar a perder. Maricela, tu papá pregunta por ti. Dice que si ya se te pasó el berrinche. Escuchar esos mensajes era como recibir pequeñas dosis de veneno. ¿Berrinche? ¿Así llamaban al robo de 25.300 pesos? ¿Así llamaban a la desilusión de mi hija? Pero mientras ellos seguían con su vida, yo tenía que enfrentar la realidad de la mía. Era martes por la noche. Estaba sentada en la pequeña mesa de mi comedor, rodeada de facturas y con una calculadora vieja al lado. Nayeli estaba en su cuarto, estudiando. Ya no hablaba del viaje. Había guardado su maleta rosa en lo más profundo del armario y había vuelto a su rutina, aunque su sonrisa se había apagado un poco. Miré el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito. El banco no perdona. El banco no entiende de hermanas desesperadas. El saldo total a pagar para no generar intereses era de 28.000 pesos. 25.000 de la deuda de Berenice y 3.000 de mis propios gastos de comida y transporte. Si pagaba solo el mínimo,
Los intereses del 65% anual convertirían esa deuda en una bola de nieve que me aplastaría en 6 meses. Mamá, dijo Nayeli, saliendo de su cuarto con su teléfono en la mano. No veas esto, te va a dar coraje. ¿Qué pasa? Pregunté, frotándome los ojos cansados. Nayeli puso el teléfono sobre la mesa. Era una historia de Instagram de Berenice, publicada hace 2 horas. En la foto, Berenice sonreía con los labios pintados de un rojo intenso. Estaba en un restaurante de mariscos que yo conocía bien, uno donde el cóctel de camarones costaba 300 pesos. Sobre la mesa había cervezas, tostadas de ceviche y en una esquina de la foto se veía la manga de la camisa de mi padre y el brazo de mi madre. El texto sobre la foto decía, martes de consentir a los viejos. Porque la vida es corta y hay que disfrutarla. Almohadilla familia bendecida, almohadilla cena rica, sentí como la sangre me subía a la cabeza. Mira sus zapatos, señaló Nayeli, haciendo zoom en la imagen. Debajo de la mesa se asomaban unos botines de piel negros. Eran nuevos. Los reconocí porque Berenice me había mandado el enlace hace un mes diciendo, hermana, me encantan, pero están carísimos, cuestan 3.000 pesos. Ahí estaban. En sus pies. Berenice no solo me había robado. Se estaba gastando lo que le sobraba de su límite de crédito, o peor, su sueldo que supuestamente iba a ser embargado, en zapatos y cenas, mientras yo estaba aquí, comiendo atún con galletas saladas para poder pagar su deuda. ¡Qué descaro!, susurró Nayeli. Y tú aquí haciendo cuentas para pagar lo que ella se robó. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces. No te preocupes, hija, dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila. Que disfruten la cena. Que disfruten los camarones. Es la cena más cara que van a pagar en su vida, aunque todavía no lo saben. Tomé mi celular y abrí la aplicación del banco. Hice una transferencia. Transferí 6.500 pesos al pago de la tarjeta de crédito. Esos 6.500 pesos eran, hasta el mes pasado, la mensualidad del seguro médico de mis padres y de Berenice. Al hacer clic en confirmar, sentí una mezcla de culpa y liberación. Era como soltar una maleta muy pesada que había cargado durante 20 años. ¿Qué hiciste?, preguntó Nayeli. Acabo de usar el dinero de su seguro para pagar la primera parte de la deuda de Berenice, le expliqué. Matemáticas simples, mi amor. No puedo pagar las 2 cosas. Berenice eligió los zapatos y la cena. Yo elijo nuestra estabilidad financiera. Al día siguiente, me encontré con mi tía Consuelo en el mercado sobre ruedas de la colonia. La tía Consuelo era la hermana mayor de mi madre, pero eran como el agua y el aceite. Consuelo era viuda, directa y no tenía pelos en la lengua. Nos sentamos en un puesto de quesadillas. Ella notó mi cara de cansancio inmediatamente. «Te ves fatal, Maricela», dijo, mordiendo su quesadilla de flor de calabaza. ¿Sigues trabajando turnos dobles? Tengo que pagar la tarjeta, tía. Ya sabes lo que pasó. Consuelo negó con la cabeza, con una expresión de disgusto. Esa hermana tuya es una vergüenza. ¿Y tu madre? Ay, Lourdes. Siempre ha sido igual. Desde niñas, si Berenice rompía un plato, Lourdes decía que el plato estaba mal puesto. Si tú sacabas 10 en la escuela, Lourdes decía que era tu obligación. Fui ayer a verlos, continuó Consuelo, bajando la voz. Fui a dejarles unos tamales. Vi algo que creo que debes saber. ¿Qué cosa? Vi una carta sobre la mesa del comedor. Un sobre grande, con el logotipo de la aseguradora. Estaba abierto, pero lleno de manchas de café, como si lo hubieran usado de posavasos. Mi corazón dio un vuelco. La notificación de cancelación. ¿Les dijiste algo? Pregunté. Le pregunté a tu madre, ¿qué es eso, Lourdes? Y ella me dijo, ay, no sé, puras papeles que manda Maricela. Seguro es la renovación o algo así, ya ves que ella se encarga de todo. Luego le digo que lo archiven. Me eché a reír. Una risa seca, sin humor. Ni siquiera lo leyeron, dije.
Están tan acostumbrados a que yo resuelva todo, a que yo pague todo, que ni siquiera se molestan en leer una carta que dice cancelación de póliza. Son unos irresponsables, sentenció Consuelo. Pero escúchame bien, Maricela. No se te ocurra flaquear. No se te ocurra volver a dar de alta ese seguro hasta que te paguen el último centavo. Si lo haces, nunca van a respetarte. No voy a flaquear, tía. Se acabó. Bien. Porque Berenice anda diciendo por ahí que le regalaste el dinero. Le dijo a mi nuera que tú decidiste apoyarla porque ella está pasando por una mala racha emocional. Que eres una santa. Apreté el puño sobre la mesa de plástico. No soy una santa, tía. Soy una enfermera que se cansó de ser la paciente. Pasaron 3 semanas más. Pagué otros 6.500 pesos a la tarjeta. La deuda bajó a 12.000 pesos. Ya no me ahogaba. Empecé a dormir un poco mejor. Nayeli y yo empezamos a planear un viaje más modesto, tal vez un fin de semana a un pueblo mágico cercano, algo que pudiéramos pagar sin endeudarnos. La vida parecía estar encontrando un nuevo equilibrio. Un equilibrio sin el peso muerto de mi familia. Pero la vida tiene una forma cruel de poner a prueba nuestras decisiones. Y la prueba llegó un domingo por la noche, a las 11:15. Estaba a punto de dormirme cuando mi teléfono sonó. No era un mensaje. Era una llamada. Vi la pantalla, mamá. Lo dejé sonar 2 veces. Pensé en no contestar. Pero el instinto de enfermera es más fuerte que el rencor. Una llamada a esa hora nunca es para saludar. Contesté. ¿Bueno? Maricela. La voz de Berenice sonó al otro lado, aguda, histérica, rompiendo el silencio de mi habitación. Maricela, tienes que venir. Es mi papá. Me senté de golpe en la cama, encendiendo la luz. ¿Qué tiene papá? Habla claro. Se puso mal. Estábamos cenando y de repente se agarró el pecho y el brazo, dice que no ve bien, está vomitando. Se desmayó, Maricela. Está blanco. Mis conocimientos médicos se activaron automáticamente. Síntomas clásicos de una crisis hipertensiva severa, quizás un infarto o un evento cerebrovascular. Mi padre era diabético e hipertenso y no se cuidaba. Esas cenas de camarones y grasa le estaban pasando factura. ¿Ya llamaron a una ambulancia? Pregunté, levantándome y buscando mis zapatos. No, lo subimos al coche de mi amigo. Vamos camino a Star Médica, el que está por el centro comercial, el de siempre. Llega allá, por favor. Tengo miedo. Me detuve en seco con un zapato en la mano. Star Médica. Un hospital privado de primer nivel. Donde una noche de terapia intensiva costaba 50.000 pesos. El hospital donde siempre lo atendían, porque yo pagaba el seguro. Sentí un frío recorrer mi espalda. No era miedo por la salud de mi padre, eso estaba ahí, claro, pero lo que sentí fue el terror de saber lo que iba a pasar en los próximos 20 minutos. El choque de trenes era inminente. Berenice, escúchame, dije con voz firme. ¿Llevan la tarjeta del seguro? Sí, mamá la lleva en la bolsa. La tarjeta azul que nos diste el año pasado. Apúrate, Maricela. Colgó. Me quedé mirando el teléfono un segundo. Podría haberla llamado de vuelta. Podría haberle dicho, no vayan ahí, el seguro no sirve. Podría haberles dicho que desviaran el coche al Hospital General o al IMSS. Pero recordé los botines nuevos. Recordé la cena de mariscos. Recordé el es solo dinero. Recordé la carta usada como posavasos. Si les avisaba ahora, Berenice daría la vuelta. Irían al hospital público. Se quejarían del servicio, sufrirían la espera, pero culparían al sistema, o dirían que fue mala suerte. Nunca entenderían la relación directa entre sus acciones y las consecuencias. Necesitaban chocar contra la pared. Necesitaban escuchar el no de alguien que no fuera yo. Me vestí rápidamente. Me puse mi uniforme de enfermera, no porque fuera a trabajar, sino porque era mi armadura.
Desperté a Nayeli. Hija, tu abuelo está mal. Voy al hospital. Quédate aquí y cierra bien. ¿Al hospital privado? Preguntó Nayeli, adormilada pero alerta. Pero mamá, el seguro, exacto, dije, tomando las llaves del coche. Voy para allá. Trata de dormir. Salí a la noche fresca de la Ciudad de México. Mientras conducía hacia el hospital, mis manos apretaban el volante con fuerza. No era una villana. Amaba a mi padre. No quería que muriera. Pero sabía que en una emergencia real, los hospitales privados tienen la obligación de estabilizar al paciente antes de trasladarlo. No lo dejarían morir en la puerta. Pero la cuenta y la humillación serían reales. Esta noche, la realidad iba a cobrar su factura. Y no aceptaba pagos a meses sin intereses. Amigos, la situación está a punto de explotar. Maricela ha tomado una decisión durísima, pero ¿quién puede culparla? Si ustedes están disfrutando de esta historia y quieren ver cómo termina este drama familiar, por favor denle me gusta al vídeo ahora mismo. Y quiero pedirles algo especial, escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos están escuchando. ¿Son de Ciudad de México? ¿Guadalajara? ¿Monterrey? ¿O nos escuchan desde Estados Unidos, España o Colombia? Cada comentario ayuda a que YouTube recomiende esta historia a más personas que necesitan aprender a poner límites. Gracias por su apoyo. Ahora, volvamos al hospital. Llegué al Hospital Star Médica 20 minutos después. El edificio de cristal y acero brillaba en la oscuridad como una nave espacial de lujo. El estacionamiento estaba lleno de autos de gama alta. Entré por la puerta de urgencias, el aire acondicionado me golpeó la cara, frío y aséptico. No tuve que buscar mucho para encontrar a mi familia. Estaban en el mostrador de admisión. O mejor dicho, estaban haciendo un escándalo en el mostrador de admisión. Berenice estaba gritando, con el rímel corrido por las lágrimas. Mi madre, doña Lourdes, estaba pálida, aferrada al mostrador como si fuera una balsa en medio del océano. «Es que no entienden», gritaba Berenice a la recepcionista. «Mi papá se está muriendo ahí adentro. Tienen que atenderlo. Tenemos seguro». «Señorita, por favor baje la voz», decía la recepcionista, una mujer joven con cara de haber tenido un turno largo. «Ya le expliqué. El sistema rechaza la póliza. Dice estatus, cancelado. No podemos abrir el ingreso sin una forma de pago válida. Debe ser un error de su computadora», insistía mi madre, temblando. «Mi hija Maricela paga esto religiosamente. Ella es enfermera, ella sabe. Llámenla otra vez». Me acerqué caminando despacio. Mis pasos resonaban en el piso de mármol pulido. «Aquí estoy», dije. Las dos se giraron al mismo tiempo. Al verme, sus caras se iluminaron con un alivio instantáneo. Era el alivio de quien ve llegar al Salvador, al que arregla los problemas, al que saca la billetera. «Maricela», exclamó Berenice, corriendo hacia mí y agarrándome del brazo. «Gracias a Dios. Esta estúpida dice que el seguro no sirve. Dile que tú pagaste. Saca tu tarjeta y arregla esto, a papá lo tienen en una camilla en el pasillo de Trig y no lo pasan a cuarto». Me solté de su agarre con suavidad pero con firmeza. Miré a la recepcionista. «Buenas noches», le dije a la empleada. «Soy Maricela, la titular de la póliza número 4578. «Buenas noches, señora», respondió la recepcionista, aliviada de ver a alguien que parecía sensato. ¿Cómo le explicaba a sus familiares? La póliza para el señor Vicente aparece cancelada desde hace 32 días por falta de pago de la prima, correspondiente a los dependientes adicionales. Mi madre se llevó la mano a la boca. «¿Qué?», susurró. «¿Falta de pago? Maricela, ¿olvidaste pagar?». Todas las miradas se centraron en mí. La de Berenice, acusadora. La de mi madre, incrédula. La de la recepcionista, expectante. Respiré hondo.
Este era el momento. No, mamá. No olvidé pagar, dije, y mi voz resonó clara en la sala de espera. Dejé de pagar. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el pitido lejano de un monitor cardíaco. ¿Cómo que dejaste de pagar?, preguntó Berenice, retrocediendo un paso. ¿Estás loca? Es papá. Sí, es papá, respondí, mirándola directamente a los ojos. Y hace un mes, cuando tú tomaste mi tarjeta de crédito y te gastaste 25.300 pesos en tu deuda de Liverpool, tomaste una decisión. Saqué mi teléfono. No para pagar, sino para mostrar la evidencia. Abrí la aplicación de notas donde tenía mis cálculos. Miren, les mostré la pantalla. El seguro de ustedes tres cuesta 6.500 pesos al mes. 26.000 pesos por cuatrimestre. Ese era el dinero que yo tenía apartado. Exactamente la misma cantidad que Berenice me robó. No te robé. Chilló Berenice, mirando a su alrededor, avergonzada porque la gente empezaba a mirar. Te dije que te iba a pagar. Pero no me pagaste. Alcé la voz por primera vez, y el eco hizo que Berenice se encogiera. No me has dado un solo centavo. Y el banco me cobra intereses. Así que tuve que elegir. O pagaba la deuda que tú generaste para que no me embargaran a mí, o pagaba el seguro. No me alcanzaba para los dos. Me giré hacia mi madre. Mamá, tú dijiste, es solo dinero, Maricela. Berenice estaba desesperada. Bueno, aquí está la consecuencia de ese dinero. El dinero que Berenice usó para salvar su crédito es el dinero que faltó para salvar la salud de papá hoy. Doña Lourdes empezó a llorar, lágrimas gruesas y pesadas que caían sobre su blusa. Pero Maricela, pudiste habernos avisado, hubiéramos hecho algo, les enviaron una carta hace 3 semanas. Dije. La tía Consuelo la vio en su mesa. La usaron de posavasos. Ni siquiera la abrieron. La recepcionista tosió discretamente, rompiendo la tensión. Señoras, lamento mucho su situación familiar, pero necesito una respuesta. El paciente está estable por el momento, le dimos un antihipertensivo sublingual, pero necesita estudios, una tomografía y observación. El depósito inicial es de 40.000 pesos. ¿Van a pagar o? Berenice me miró, con los ojos llenos de pánico. Maricela, por favor. Paga tú. Te lo juro por mi vida que te lo pago después. Vendo mi coche. Hago lo que sea. Pero no dejes a papá así. La miré. Vi sus botines nuevos de 3.000 pesos. Vi su bolsa de marca. No tengo 40.000 pesos, Berenice. Mi tarjeta está topada por tu culpa. Y no tengo ahorros porque los usé para pagar los intereses de tu desesperación. ¿Entonces qué hacemos?, gritó mi madre. Tienen 2 opciones, dije, asumiendo mi rol de enfermera, fría y práctica. Opción 1, Berenice saca su tarjeta de crédito, esa que salvó con mi dinero, y paga los 40.000 pesos ahora mismo. Todas miramos a Berenice. Ella bajó la cabeza. No tengo saldo, susurró. La tengo llena otra vez. Por supuesto. Opción 2, continué. Pedimos un traslado voluntario al IMSS o al Hospital General. Es público. Es gratuito. No. Chilló mi madre. Al Seguro Social no. Ahí matan a la gente. Te dejan esperando horas en el piso. Tu padre no va a aguantar eso. ¿Es eso o nada, mamá?, dije. Yo no tengo dinero. Berenice no tiene dinero. Y papá no tiene seguro. La realidad cayó sobre ellas como una losa de concreto. No había magia. No había Maricela lo arregla. Había números rojos y consecuencias. Llama a la ambulancia de traslado, le dije a la recepcionista. Vamos al Hospital General de Valbuena. Las siguientes 4 horas fueron el infierno que mi madre temía, pero que era necesario que vivieran. El traslado en la ambulancia pública fue lento. Al llegar al Hospital General, la sala de urgencias estaba desbordada.
Había gente sentada en el suelo, heridos de bala, ancianos tosiendo, niños llorando. El olor no era a cera y café como en el aeropuerto, olía a sudor, a enfermedad y a cloro barato. Tuvimos que esperar 3 horas solo para que registraran a mi padre. Como yo era enfermera, aunque de otro hospital, logré hablar con un colega para que le dieran una camilla en un pasillo, pero eso fue todo lo que pude hacer. Mi padre, don Vicente, estaba consciente ahora, aunque mareado y asustado. Estaba acostado en una camilla con una sábana raída, en medio de un pasillo lleno de gente. Berenice estaba de pie junto a él, sosteniendo su suero, porque no había tripie disponible. Se veía fuera de lugar con su ropa de moda y sus zapatos caros, rodeada de la miseria humana. Me acerqué a ellos con 2 botellas de agua que compré en la máquina. Toma, le di una a mi madre. Mi padre me miró. Tenía los ojos llorosos. Hija, susurró con voz débil. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no estamos en el Star Médica? Mi madre iba a decir algo, seguramente una mentira piadosa, pero la interrumpí. ¿Por qué no hay dinero, papá? ¿Cómo que no hay dinero?, preguntó él, confundido. Yo te doy mi pensión, tú pones lo demás, siempre ha alcanzado. Me agaché para estar a su altura. Papá, el dinero del seguro se usó para pagar la deuda de Berenice. Ella usó mi tarjeta para sus cosas y yo tuve que cancelar tu póliza. Mi padre giró la cabeza lentamente hacia Berenice. Ella estaba mirando al techo, evitando su mirada a toda costa. ¿Es cierto eso, Bere?, preguntó mi padre. Su voz no era de enojo, sino de una tristeza profunda, decepcionada. Papá, era una emergencia, balbuceó ella. ¿Una emergencia? Don Vicente miró a su alrededor, a la señora que gemía de dolor en la camilla de al lado, al doctor que corría de un lado a otro con ojeras de 3 días. Esto es una emergencia, hija. Comprar ropa no es una emergencia. Fue la primera vez en mi vida que escuché a mi padre reprender a Berenice. No fue un grito. Fue la constatación de un hecho. Tu hermana nos ha cuidado siempre, continuó mi padre, respirando con dificultad. Y tú nos quitaste eso. Berenice empezó a llorar, pero esta vez no era el llanto actuado para manipular. Era un llanto de vergüenza real. Se dio cuenta de que su travesura financiera había puesto a su padre en una camilla de hospital público, en riesgo de muerte. Pasamos 2 días en ese hospital. Yo me turnaba con Berenice para cuidar a papá. Y en esos 2 días, vi cómo se rompía la burbuja de mi hermana. Tuvo que ayudar a papá a orinar en un pato delante de extraños. Tuvo que correr a la farmacia externa a comprar medicamentos que el hospital no tenía, gastando el poco efectivo que traía. Tuvo que dormir sentada en una silla de plástico duro. La vi romperse. Y la vi empezar a entender. Al 3er día, dieron de alta a mi padre. Estaba estable, con una nueva receta de medicamentos y una dieta estricta. Salimos del hospital bajo el sol de la tarde. Mi padre iba en una silla de ruedas hasta el taxi. Cuando llegamos a su casa, ayudé a acostarlo en su cama. Mi madre estaba callada, preparando té. La arrogancia se le había borrado de la cara. Me senté en la sala. Berenice se sentó frente a mí. Se veía terrible, despeinada, con la ropa arrugada. Gracias, Maricela, dijo en voz baja. Por estar ahí. Por usar tus contactos para la camilla. Es mi trabajo, dije secamente. Voy a pagarte, dijo ella. Y por primera vez, le creí. No porque confiara en su palabra, sino porque había visto el miedo en sus ojos cuando papá se agarró el pecho en ese pasillo. Voy a vender el coche. Ya lo publiqué en Facebook Marketplace. Asentí. Eso es un comienzo. ¿Vas a volver a contratar el seguro?, preguntó mi madre, entrando a la sala con las manos temblorosas. Ahora que papá está delicado, lo necesitamos más que nunca. Me puse de pie. Miré a las 2 mujeres que habían definido mi vida durante tanto tiempo. Una con su debilidad permisiva, la otra con su egoísmo infantil. Aquí están las condiciones, dije, sacando una hoja de papel de mi bolsa.
Había escrito esto mientras cuidaba a papá en la madrugada. 1. No voy a volver a contratar el seguro para Berenice. Nunca. Ella es una adulta de 36 años. Si quiere seguro, que se lo pague ella. Berenice asintió, sin protestar. 2. Para ustedes, mamá y papá, solo consideraré volver a contratarlos cuando Berenice me deposite los 25.300 pesos más los intereses que el banco me cobró. Hasta que yo no vea ese dinero en mi cuenta, no hay póliza. Pero hija, eso puede tardar meses, dijo mi madre angustiada. Entonces más vale que Berenice venda el coche rápido o que consiga un segundo trabajo. Porque mientras tanto, si papá se enferma, volverán al hospital general. Y la próxima vez yo no voy a ir a conseguir camillas. Voy a estar trabajando para pagar mis propias deudas. 3. Continué. Nayeli no tiene obligación de venir a verlas. Ella está muy dolida. Si quieren verla, tendrán que pedirle perdón. Y no un perdón de "ay, ya pasó". Un perdón real. Hubo un largo silencio en la sala. El reloj de pared hacía tic-tac, tic-tac. Está bien, dijo Berenice finalmente. Levantó la vista y me miró. Ya no era la niña mimada. Era una mujer que acababa de recibir una bofetada de realidad. Vendo el coche mañana. Te deposito el viernes. Esperaré el depósito, dije. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, mi madre habló. Maricela. Me detuve, pero no me giré. Eres muy dura, hija. Sonreí tristemente. No, mamá. No soy dura. Soy firme. Y gracias a que soy firme, papá tiene medicinas hoy. Si fuera buena como tú querías, estaríamos todos en la calle. Salí de la casa. El aire de la calle nunca me había parecido tan limpio. 6 meses han pasado desde esa noche en el hospital. La vida ha cambiado, no de forma mágica, sino de forma estructural. Como cuando reparas los cimientos de una casa, no se ve mucho por fuera, pero por dentro ya no cruje cuando hay tormenta. Berenice vendió su coche. No le dieron lo que esperaba, pero fue suficiente para pagarme los 25.000 pesos y un poco más para los intereses. Fue la transacción bancaria más satisfactoria de mi vida. Ver ese dinero regresar a mi cuenta no fue solo una recuperación financiera, fue una recuperación de mi dignidad. Ahora Berenice trabaja de cajera en un supermercado por las tardes, además de su trabajo de oficina, para poder comprarse su propio seguro médico básico. La veo cansada, tiene ojeras, y sus uñas ya no son perfectas. Pero cuando hablamos, hay un respeto en su voz que nunca antes había existido. Ya no me ve como su banco personal. Me ve como alguien a quien no se debe provocar. Mis padres, bueno, son viejos y es difícil cambiar viejos hábitos. Mi madre a veces intenta hacerme sentir culpa, diciendo que soy fría. Pero cuando papá necesita sus medicinas, yo se las llevo personalmente. No les doy el dinero. Les llevo las cajas. Compro lo que necesitan, no lo que quieren. Y mi padre, en sus momentos de lucidez, me da las gracias con una mirada que dice que por fin entiende quién es quién en esta familia. ¿Y Nayeli? Nayeli y yo estamos ahora mismo en un autobús. No vamos a Cancún. Vamos a San Miguel de Allende, un pueblo colonial hermoso a 3 horas de la ciudad. Es un viaje más corto, más barato, pero lo pagamos con dinero limpio, sin deudas, sin sacrificios extremos. Nayeli va dormida a mi lado, con la cabeza apoyada en mi hombro. Se ve tranquila. Aprendió una lección dura a los 18 años, que la familia no siempre es un refugio seguro, y que poner límites es la forma más alta de amor propio. Miro por la ventana el paisaje árido de la carretera y pienso en la pregunta que mi madre me hizo. ¿Eres un monstruo por ponerle precio a la salud de tu padre? Durante mucho tiempo, esa pregunta me quitó el sueño. Pero ahora tengo la respuesta. No le puse precio a su salud. Le puse valor a mi esfuerzo. Le puse un alto al abuso. Y al hacerlo, paradójicamente, salvé a mi familia de su propia incompetencia. A veces, el amor no es un abrazo suave.
A veces, el amor es una pared de concreto que dice, hasta aquí. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el verdadero robo no fueron los 25.000 pesos. El dinero va y viene. El verdadero robo fue la confianza y la inocencia de creer que la sangre justifica cualquier atropello. El karma no es una fuerza mística que cae del cielo. El karma es simplemente la acumulación de consecuencias. Berenice sembró irresponsabilidad y cosechó una noche de terror en un hospital público y la pérdida de su coche. Mi madre sembró permisividad y cosechó la angustia de no poder proteger a su esposo. Y yo sembré límites, y aunque la cosecha fue dolorosa y solitaria al principio, hoy cosecho paz. He aprendido que ayudar no siempre es dar. A veces, ayudar es permitir que los demás caigan para que aprendan a levantarse. Si yo hubiera pagado ese hospital esa noche, Berenice habría seguido robando y mis padres habrían seguido justificándola hasta que no quedara nada de mí. Al decir no, les di la oportunidad de madurar. Y ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, imagina que estás en mis zapatos, con tu padre enfermo en una camilla y tu hermana llorando pidiendo ayuda después de haberte robado. ¿Habrías sacado tu tarjeta para pagar el hospital privado? ¿O habrías hecho lo mismo que yo y los habrías dejado enfrentar el sistema público? ¿Soy una mala hija por priorizar mi estabilidad y la de mi hija, o soy una mujer justa? Quiero leer tu opinión honesta en los comentarios. No juzgaré a nadie, porque sé lo difícil que es estar en esa encrucijada. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia de Relatos de Reddit. Si esta historia te hizo sentir algo, coraje, tristeza o satisfacción, por favor regálanos un me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte la próxima historia, porque te aseguro que el drama de la vida real siempre supera a la ficción. Nos vemos en el próximo vídeo.